En varios poblados y poblaciones del estado de Guanajuato, queridos amigos, encontramos una muy fuerte presencia de frailes agustinos que hicieron de estas tierras cuna de la evangelización en México y también de nuestra civilización. Nos hemos desplazado hasta esta ciudad en la que estamos, Yuriria, Guanajuato. Ahora nos encontramos ante la iglesia del convento de San Pablo de los frailes agustinos. Y desde aquí le voy a presentar beatos, santos, ingenieros, arquitectos, arte sacro, pero sobre todo mucha fe, mucha devoción, mucha verdad a partir del anuncio del Evangelio por los frailes franciscanos en Guanajuato. Así que le conviene mucho quedarse con nosotros. Acompáñeme. En efecto, queridos amigos, este programa estará muy agustino. Vamos a estar en las casas de los frailes agustinos de la provincia de Michoacán, en México, conversando con ellos, conociendo la santidad en estas tierras y cómo es que desde estos lugares, aquí en Moroleón, en Yuriria, Guanajuato, creció la evangelización en el centro del país, en el centro de la entonces Nueva España, y hasta nuestros días prevalece esta evangelizadora presencia agustina. Nos encontramos ahora en la Casa de Espiritualidad Hipona, en Moroleón, Guanajuato, y voy a tener el gusto de conversar, pues nomás con el padre provincial, el prior provincial de los agustinos, el padre Marco Antonio Luna, a quien agradezco mucho que nos reciba aquí. Gracias, padre. No, muchas gracias por darnos este espacio tan importante para poder darnos a conocer como agustinos y nuestra presencia en este sitio. Al fondo la capilla de esta casa de espiritualidad. La capilla de esta casa, sí. Acá las habitaciones. habitaciones. Y acá, hacia este lado, tenemos el jardín. Y los salones. Salones y el se encuentran de este lado también. En este sitio se pueden tener retiros, conferencias, encuentros de varios grupos, siempre para encontrarnos con el Señor. Sí. Padre Marco Antonio, que estamos como a 10 años de hacer una fiestezota, ¿o cómo está la cosa? Sí, nosotros los agustinos tenemos presencia en México desde 1533. El 22 de mayo de 1533 llegaron al puerto de Veracruz los primeros agustinos. De manera que en 10 años estamos por celebrar este gran acontecimiento, los 500 años de la presencia agustiniana en estas tierras, pero en otros sitios también que nos encontramos. ¿Qué día de mayo llegaron? El 22 de mayo de 1533. Así que el 22 de mayo de 2033 se ¿Será? cumplirá medio milenio De nuestra presencia. Así y justo es. al desembarcar en Veracruz celebraron la Santa Misa. Exactamente, ¿Sí? así es, así es. Bueno, y yo sé que en la iglesia cuando hay una celebración así, no nos esperamos a que sea el día, sino que nos adelantamos varios años, ¿no? Sí, al iniciar nuestro periodo provincial, que fue en el 2022, viendo esta cercanía de esta celebración, hemos trabajado en un proyecto que durará 10 años, donde a través de conferencias, de acontecimientos religiosos, iremos dando a conocer nuestra llegada y todo el proceso que tuvimos y de la presencia actual de nosotros los agustinos. Hace poco tiempo se celebró una conferencia sobre un personaje muy importante, Fray Diego de Chávez, para esta localidad, principalmente para Yuriria, Guanajuato. Entonces ya comenzamos con esta serie de actividades, repito, culturales, religiosas, que van a dar motivo de esta gran celebración. Y esta entrevista, esto que estamos haciendo en este momento, es parte de esa celebración. Estamos arrancando. Estamos arrancando, podríamos decir. ¿Cómo enterarnos de todos los eventos que va a haber durante estos 10 años previos al
los 500 años? En la página que tenemos nosotros de la provincia, en Facebook, se ha venido difundiendo, desde luego en las iglesias, en las parroquias, se va mostrando la información de las diferentes actividades, sobre todo en el lugar donde se va a realizar, pero se da a conocer en las iglesias, las comunidades donde tenemos presencia, pero también a través de esa página nosotros vamos difundiendo las diferentes actividades que se vendrán realizando, que ya están programadas y que poco a poco se van dando a conocer porque se están trabajando, se están elaborando. De veras que yo la elocuencia y la sabiduría de San Agustín nos hiciste, Señor. Para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse En ti. en ti. Se la Usted sabe muy nos bien. decía de Fray, usted nos repite. el Diego de nombre, Chávez. Fray Diego de Chávez, que pues prácticamente fundó aquí. Sí, es el fundador. Sobre todo, además de la expansión religiosa, del crecimiento religioso, su importancia radica también en la urbanización de la misma ciudad de Yuriria, Guanajuato. También la obra hidráulica tan importante que tenemos de la laguna de Yuriria, que ayudó a la expansión y al crecimiento del pueblo. Entonces, fue el desarrollo urbano, digamos, de esta localidad, pero también el desarrollo religioso, muy importante. Y poner agua, porque eran pantanos. Eran pantanos, desvió lo que es ahora parte del río Lerma, lo desvió hacia esta zona, y es lo que conocemos la laguna de Yuriria, que tendremos oportunidad de poderla apreciar. El español. Él de origen español, Sí, Fray Diego de por Chávez. supuesto. Bueno, Padre Marco Antonio, muchas gracias. No, gracias, y esta oportunidad que nos brindan ustedes para poder conocer un poco de nosotros. Bendíganos porque vamos a ir al convento hace rato, el que edificó Fray Diego de Chávez, y vamos a ir a Yuriria, entonces denos su bendición. Reciba mi bendición. Dios Padre misericordioso los acompañe y los bendiga. Les dé la sabiduría para seguir adelante en este camino que Él nos ha colocado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Marco Antonio. Gracias. Vamos ahora entonces pues a que Marisa nos presente la figura de este fraile, Fray Diego de Chávez, algo de su biografía. Hola queridos amigos, les saludo desde Moroleón, Guanajuato, desde esta casa de los frailes agustinos para presentarles a un impresionante ingeniero, arquitecto y además fraile agustino, a quien debemos la edificación del convento de San Pablo en Yuriria, Guanajuato. Fray Diego de Chávez y Alvarado nació en Badajoz, Extremadura, España, en 1519. Cursó estudios de artes, teología, escritura y cánones en Alcalá de Henares. Específicamente donde cursó se embarcó hacia Nueva España en 1531 junto con su tío el conquistador Pedro de Alvarado. Ingresó al convento agustino de Tiripitio, donde profesó sus votos religiosos. En 1548 partió hacia la región de Michoacán a la comunidad de Yuririapúndaro, establecida en 1527. Al llegar, Fray Diego solicitó permiso del virrey Mendoza para reanudar las obras del convento bajo su propia dirección y proyecto arquitectónico que desarrolló en un periodo de 20 años de 1549 a 1569. Parte del proyecto consistió en una impresionante obra de ingeniería hidráulica para canalizar más de 20 kilómetros a fin de desviar el agua del río Lerma para formar una laguna, pues la concepción del convento tenía por objetivo la evangelización de aquella que era una zona hostil habitada por chichimecas. El majestuoso conjunto conventual, que para su construcción empleó más de 500 trabajadores, es robusto, con aspecto de fortaleza de gruesos muros rematados por almenas e integrado por 24 celdas. Fray Diego de Chávez pasó los últimos años de su vida como prior de su magna obra. Después de asumir un tanto la vida contemplativa, aceptó el cargo de obispo de Michoacán en 1573, ministerio que ya no pudo ejercer debido a que murió cuando se trasladaba a Morelia para tomar posesión de la diócesis.
el gran Fray Diego de Chávez. Continuamos todavía en la Casa de Espiritualidad Hipona. Ahora tengo el gusto de conversar con el padre Quijano. Él es historiador en la Orden de San Agustín y es también el secretario provincial. Muchas gracias, padre. Es un gusto estar con usted. Oiga, pues usted como historiador que es, acompáñenos, ¿no?, en todo este programa para que nos vaya diciendo esto que a veces nos ha pasado tan inadvertido, la presencia evangelizadora agustina en esta zona. Pues estamos en la cepa agustiniana novohispana. En la cepa. Porque la parroquia de Yuriria y la parroquia de Cuitzeo, antiguamente llamadas Doctrinas, fueron el centro neurálgico de la provincia. ¿Cómo? Antiguamente llamadas como Doctrinas. 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 Así les llamaban a los conventos. A las parroquias que eran atendidas por frailes. En cambio, las que eran atendidas por clérigos diocesanos o seculares se les llamaba parroquias, en todo sentido. Bien, pues sí, la labor de los frailes se ve reflejada aquí, en estas tierras, a partir de 1548, con la llegada de los primeros frailes a establecer lo que será el pueblo de Yuriria Púndaro, que significa laguna o lago de sangre. En este lugar, uno de los hombres que descollará, digamos, dentro de todo este proceso de evangelización y de civilización, debo de recalcar, al estilo occidental, será Fray Diego de Chávez. Y Fray Diego de Chávez es un personaje muy interesante porque es sobrino de uno de los que llegó con Hernán Cortés, de Pedro de Alvarado. Porque su nombre completo de Fray Diego de Chávez es Fray Diego de Chávez y Alvarado. Okay. Él llega en un primer momento a Tiripetío, un pueblo que está un poco más adelante de la ciudad de Morelia, y allí es donde se comienza a fundar el primer convento agustiniano en tierras del obispado recién creado de Michoacán. Después de Tiripetío se fundará el convento de Tacámbaro. Después del de Tacámbaro tendrá lugar la fundación Yuriria y Cuitzeo, que son básicamente paralelos en la fecha de fundación. Y aquí el personaje importante será Fray Diego de Chávez, porque se encargará de hacer la traza urbana del pueblo de Yuriria Púndaro. También. O sea, él trazó esa ciudad. Sí. Y frente a un problema que estaba latente dentro de la población y que era causa de muchas enfermedades, era la presencia de zonas pantanosas. Y lo que hace es desviar el Río Grande y crear un canal que provea de agua a toda esta zona para que se inunde y se crea una laguna artificial que algunos le llaman de manera equívoca la primera gran obra hidráulica de América, pero en realidad es la tercera. Entonces, hizo toda la obra hidráulica, trazó la ciudad de Yuriria y edificó el convento de San Pablo. Sí, también aquí cabe hacer una acotación. En muchos textos de arquitectura o de historia, de hecho hasta en el catálogo de Lina está catalogado así como el convento de San Pedro y San Pablo. Es una equivocación. En los documentos del archivo histórico está asentado el nombre de San Pablo, nada más. ¿En qué año? En 1548 llega Fray Diego y comienza con los trazos, digamos, para comenzar a edificar la obra. Así es que entre 1549 y 1550 comienza esa gran joya. 15 años después XVI. de su llegada a Veracruz. Prácticamente. ¿Hay alguna razón por la que los agustinos hayan llegado a esta zona? Pues, ¿acaso el virrey dijo, ustedes acá, los franciscanos allá, los dominicos por acá, o cómo fue? La causa es que el primer obispo que es nombrado para el obispado de Michoacán será don Vasco de Quiroga. Pero don Vasco de Quiroga, en un primer momento, él era un seglar, era miembro o oidor de la Real Audiencia. Y él, cuando llegan los agustinos en 1533, les pide ayuda para que vayan a ayudarle en una encomienda que tiene él en el pueblo de Santa Fe, lo que actualmente es, digamos, la parte histórica o vieja de Santa Fe en la Ciudad de México. Ajá. Y allí van uno de los frailes a ayudarle a poner por obra lo que él pretendía hacer en ese pueblo de indios, con su hospital, con su iglesia y con todo lo que significaba civilizar a lo occidental ese pueblo. A ver, padre,
¿Será posible que nos salgamos de aquí de la Casa de Espiritualidad Hipona y que nos lleve usted al convento de San Pablo? Claro que sí. Bueno, pero antes, en lo que usted y yo nos vamos para allá, que Marisa nos presente a un mártir mexicano, agustino. Usted me dice Fray Bartolomé Gutiérrez. ¿Salió de aquí? De Yuriria. Sí, y fue al Japón, y fue de estos frailes agustinos martirizados espantosamente en Japón, ¿sí? Japón, sí. Es beato, Bartolomé Es beato. Gutiérrez. ¿Está en vía su canonización? Sí, seguimos activando otra vez porque como es una causa histórica que se ha quedado atorada de alguna manera, actualmente el postulador general de la orden está impulsando junto con la provincia su proceso, junto con otros 3 hermanos más. Bueno, si necesita una firma me avisa porque yo voy por él. Muy bien. Lo he admirado desde hace años. Bueno, mientras el padre Quijano y un servidor nos vamos al convento de San Pablo, le dejo aquí a Marisa que nos presente esta geografía del beato Bartolomé Gutiérrez. El beato Bartolomé Gutiérrez nació en la Ciudad de México a finales del siglo XVI y murió en Japón en 1632 en las costas de Nagasaki. Él ingresó a la Orden de San Agustín al convento de San Pablo de Yuriria, donde hizo su profesión solemne. El beato Bartolomé Gutiérrez, orgullo de México y de la Orden de San Agustín, es también un vivo testimonio de amor a Cristo. Y le entrego enseguida esta breve hagiografía de él. El beato Bartolomé Gutiérrez Rodríguez nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580 y fue bautizado en el Sagrario Metropolitano. A los 16 años ingresó a la Orden Agustina, hizo sus estudios en el convento de Yuriria, Michoacán, y profesó el 1 de junio de 1597. Ya ordenado sacerdote, fue trasladado al convento de San Agustín de la ciudad de Puebla, donde le surgió el deseo de ser misionero y morir mártir en Japón, un deseo que vería cumplido. En 1606 se embarcó en Acapulco hacia Filipinas, donde fue maestro de novicios y donde aprendió el japonés. En 1612 se embarcó a Japón y al año siguiente fue nombrado prior del convento de Uzuki. En 1614, con el decreto de expulsión de los religiosos, fue deportado de Japón y volvió a Filipinas. Mientras tanto, en Japón se recrudeció la persecución con el martirio del beato agustino Fernando de San José Ayala. El provincial designó que volviera a Japón en 1618 en compañía del beato Pedro de Zúñiga, donde administraba los sacramentos escondidas, venciendo innumerables peligros y viviendo oculto en los bosques hasta 1629, cuando llegó a Nagasaki el gobernador Takanga, un terrible persecutor de la cristiandad. Bartolomé fue arrestado en 1629 junto con el catequista y beato Juan Shosaburo y enviados a la cárcel de Nagasaki, en la que se reunieron con los religiosos agustinos Francisco de Jesús Terrero y Vicente de San Antonio Carvalho. Luego fue trasladado a Omuro, a una prisión más cruel en la que permaneció por 2 años. En 1631 volvió a Nagasaki junto con los agustinos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, el jesuita Antonio Ixta y el franciscano Gabriel de la Magdalena para sufrir en el agua sulfurosa en el lago de Arima del Monte Unge, donde fueron sumergidos 2 veces al día hasta escaldarlos y desollarlos para hacer que renegaran de la fe. Al mantenerse firmes, fueron devueltos a Nagasaki para morir en la hoguera a fuego lento el 13 de septiembre de 1632. Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México.
medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Le invito a que conozca mi nuevo libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, en el que presento los 26 más bellos y milagrosos iconos de la Virgen María desde el siglo IV hasta el siglo XIX, con prólogo de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, y con prefacio de Monseñor Ignacio Samaán, arzobispo de Antioquía. El libro describe la iconografía y la clasificación de los iconos marianos bizantinos. En sus 140 páginas finamente impresas a todo color, con su Niki Lobstad e imprimatur, constituye por primera vez en México un documento ecuménico fiel a los requerimientos bíblicos, dogmáticos, pastorales, históricos y devocionales de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas. Este libro despierta un encuentro con María y con su divino Hijo bajo la inspiración de los iconos que visualmente muestran los dogmas de la virginidad perpetua y de la maternidad divina de María. Lo encuentra en la Casa de San José y en Librería Verbum.